Muchas gracias. Si vamos a orar juntos. A Dios nuestro Padre, muchas gracias por salvarnos. Éramos pecadores, pero por tu sangre, por tu gracia, nosotros recibimos la salvación. Podemos ir al cielo con tu gracia. Muchas gracias. Especialmente hoy estamos aquí para aprender tu palabra. Por favor, enséñanos con tu palabra en este tiempo. Somos muy débiles. Por favor, ayúdanos. Especialmente por coronavirus, muchas personas están sufriendo. Por favor, ayudarlos con tu mano todopoderosa. Especialmente hoy aprenderemos la palabra por medio de la pantalla. Por favor, llénanos con tu sabiduría en este tiempo. Confiamos solo en ti. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a buscar San Mateo capítulo 9, versículo 37. San Mateo capítulo 9, versículo 37 y 38. y 38 vamos a leer juntos. San Mateo capítulo 9, versículo 37 y 38 vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muchas gracias. Desde hoy tenemos que aprender la palabra por medio de Internet. Por coronavirus, nadie puede venir a la iglesia. Esto es el orden del gobierno. Por eso en sus casas ustedes tienen que aprender la palabra cada domingo en este tiempo. Sí, en la vida cristiana hay algunas cosas que tenemos que comprender. Especialmente escuchar la palabra, aprender la palabra es muy, muy importante. Nosotros recibimos la salvación por la palabra. Igualmente, nuestra fe puede ser guardada por la palabra. Sin la palabra, nadie puede sobrevivir en este mundo. Sin la comida en este mundo, nadie puede vivir. Igualmente, sin la palabra, nadie puede continuar su vida cristiana. Por eso, si nuestra vida cristiana aprende la palabra apropiadamente, es muy, muy importante. Lamentablemente, nosotros no podemos unirnos en la iglesia. Esta situación parece muy, muy triste, ¿sí? Pero por medio de línea, por medio de internet, si Dios nos permite aprender la palabra juntos. Sí, especialmente, por favor, si yo tengo algunas peticiones, por favor, están por favor, está ante la pantalla a tiempo para escuchar la palabra bien. Sí, como sabe, nadie puede mirarlos, ¿sí? Por eso tenemos que estar despiertos para escuchar la palabra. Sí, en esos días tenemos que pensar en la voluntad de Dios. Sí, en estos días podemos ver muchas señales de los últimos tiempos. Por eso tenemos que estar despiertos ante Dios. ¿Cómo podemos mantener nuestra fe? Esto es la palabra, ¿sí? Sin la palabra nadie puede continuar, nadie puede mantener su fe. Por eso, por favor, escuchen bien, aunque ustedes están en su casa. ¿Es correcto? Sí, es muy importante. Especialmente hoy vamos a aprender sobre los trabajadores de Dios. Sí, en este mensaje, versículo 37, la Biblia dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Esto es la oración de Jesucristo.
Desde la vista de Dios, en este mundo, en este campo, hay muchas cosas que Dios va a cosechar, pero lamentablemente hay pocos trabajadores. Dios está buscando las personas que pueden trabajar para Dios, ¿sí? Sí, para ser los obreros o trabajadores de Dios, tenemos que estar preparados. Es muy, muy importante. Casi todas las personas desean ser utilizados por Dios, pero no es fácil. ¿Por qué? Si para ser utilizados por Dios, tenemos que estar preparados. Sin la preparación, nadie puede ser utilizado por Dios. ¿Cómo podemos ser preparados ante Dios? Vamos a aprender algunas condiciones que tenemos que obtener para ser utilizados por Dios. ¿Sí? La Biblia dice 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahorita, si Dios está buscando los obreros, los trabajadores para cosechar los graneros en este mundo. En la Biblia, los graneros significa las almas perdidas. En estos días hay muchas almas perdidas. Ellos están buscando a Dios. Sin los trabajadores, sin los obreros apropiados, ellos no pueden recibir la salvación. Especialmente en esta ciudad, en este lugar, especialmente California o Los Ángeles, hay muchos latinos. Tenemos una misión. Tenemos que evangelizar a ellos. Tenemos que salvarlos. Ellos están esperando nuestra ayuda. Por eso tenemos que estar preparados para salvarlos. Lamentablemente, según la Biblia, hay pocos trabajadores. Aunque sí, hay muchos salvos en este mundo, solamente pocas personas pueden ser utilizados por Dios. ¿Por qué? Aunque nosotros recibimos salvación, el corazón ante Dios puede ser diferente. Algunas personas tienen un deseo muy, muy fuerte para Dios. Ellos parecen muy, muy apasionados para Dios. Pero lamentablemente, otras personas no tienen un deseo de vivir para Dios, aunque ellos recibieron la salvación. Para ser utilizados por Dios, nuestro corazón es muy importante. Cada persona, cada cristiano tiene que obtener el deseo para vivir en Dios. Como sabe, todas las cosas en este mundo parecerán. Finalmente, ninguna cosas que se quedarán. Finalmente. Por eso es muy, muy sabio invertir nuestra vida en las cosas en Dios. Porque las cosas en el cielo permanecerán para siempre. Por eso tenemos que pensar cómo podemos vivir en este mundo para Dios. ¿Sí? Cuando nosotros tengamos el deseo en Dios, podemos ser utilizados por Dios. Para ser los trabajadores en Dios, tenemos que obtener el deseo. Este deseo es muy, muy importante. Sabemos que Jesucristo murió en la cruz para nosotros. Ahorita tenemos que sacrificar nuestra vida para Dios. Esto es nuestra responsabilidad, porque Jesús murió en la cruz para salvarlos. Jesús es el Salvador de nuestra vida. Por eso es muy importante vivir para Dios, ¿sí? Yo tengo un deseo que todos los latinos en nuestra iglesia sean utilizados por Dios, mucho y mucho. Especialmente en esos días podemos mirar
las señales de los últimos tiempos. No sé exactamente, nadie sabe cuándo Jesucristo puedan venir de nuevo. Pero podemos decir, su venida está muy, muy cerca. Por eso tenemos que estar despiertos ante Dios. Hay muchas almas perdidas que necesitan la palabra, la salvación. Por eso tenemos que ser los trabajadores en Dios, sí, conforme a la Biblia. ¿Sí? Vamos a buscar sí, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 17. Romanos capítulo 6, versículo 17. Yo tengo una petición también. Si cuando ustedes miran los videos o si el sermón en su casa, por favor, preparen la Biblia, ¿sí? La Biblia. Antes de mirar el sermón, por favor, oren a Dios. Es muy importante. Escuchar la palabra es muy importante para su espíritu. Escuchar la palabra significa quedarse ante Dios. Aunque nadie está mirando su postura, tenemos que pensar la existencia de Dios. Si ante Dios estamos aquí para escuchar la palabra. ¿Sí? Romanos capítulo 6, versículo 17. Yo voy a leer. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos de pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. 18. Vamos a leer juntos. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En este párrafo podemos ver dos expresiones, dos palabras. Uno es esclavos de pecado. 18 hay una palabra, siervos de la justicia. Antes de la salvación éramos los siervos de los pecados. Eso significa nuestro corazón estaba lleno con los deseos mundanos. Busquemos, ¿es correcto? Buscamos los deseos mundanos siempre. Tratamos de cometer muchos errores. Disfrutamos las cosas mundanas siempre, pero después de recibir salvación se convertimos en los siervos de la justicia. Eso significa podemos buscar la justicia en nuestra vida. Después de la salvación, podemos buscar las cosas espirituales. Por ejemplo, la palabra, la comunión, y etc. Sorprendentemente, Dios nos dio la libertad verdadera. Por eso podemos servir a Dios con nuestro corazón. Vamos a buscar Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Yo voy a leer. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Sí? La Biblia dice, estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Por medio de la salvación, nosotros obtuvimos la libertad verdadera. Por eso, nadie necesita preocuparse sobre ir al infierno, porque somos libertados de los pecados, el juicio de Dios. Por eso,
podemos ir al cielo por la sangre de Jesucristo, por la palabra de Dios, ¿sí? La palabra es la promesa de Dios, ¿sí? Por eso, por medio de la promesa de Dios, podemos ir al cielo. Además, después de recibir la salvación, nuestra posición cambió. Antes éramos los siervos de pecados, ¿sí? Pero después de recibir salvación, si nos volvimos en los siervos de justicia, ¿sí? Por eso tenemos que servir a Dios. Dios nos dio la autoridad o el derecho para servir a Dios. Solamente los salvos pueden servir a Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Porque vosotros, hermanos, en libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos para amor los unos a los otros. 13. La Biblia dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. No está correcto si utilizar esta libertad para cometer los errores, porque si nos volvimos los siervos de Dios, los siervos de la justicia, ¿sí? Por eso es correcto servir a Dios con esta libertad, ¿sí? Podemos ir al cielo, ¿sí? Dios nos dio la libertad, ¿sí? Por medio de esta libertad tenemos que servir a Dios. Esto es nuestra responsabilidad, ¿sí? Tenemos que vivir para Dios solamente. Pero sin la consideración, sin cuidado, podemos pecar con nuestra libertad. Con nuestra libertad podemos pecar. Por eso podemos ser disciplinados por Dios. No está bien, ¿sí? Tenemos que seguir el paso de Dios siempre con esta libertad. Además, Dios está buscando los obreros, los trabajadores en este mundo, ¿sí? Por eso tenemos que estar preparados para ser utilizados por Dios. ¿Cómo? ¿Cómo podemos estar preparados para ser utilizados por Dios? Vamos a aprender algunas calidades de los trabajadores de Dios, ¿sí? Según la Biblia. Especialmente la Biblia dice, este tiempo es los últimos tiempos. Según la Biblia, la estación de cosecha significa los últimos tiempos. Podemos ver muchas señales. Vamos a buscar San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24. Versículo 32. Yo voy a leer. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Versículo 33, vamos a leer juntos, 1, 2, 3. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Sí? Como sabe, según la Biblia, la higuera significa el país de Israel. Sorprendentemente, en este siglo, el país de Israel fue restaurado. ¿Sí? Esto significa estamos en los últimos tiempos. Especialmente podemos ver muchas señales de los últimos tiempos. Por ejemplo, esto es coronavirus. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6.
Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Yo voy a leer. Miré, y aquí un cabello amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. La Biblia dice, con mortandad y con las fieras de la tierra. Según la Biblia, si mortandad, esto es pestilencia, pandemia. Si cuando usted si mire si la Biblia en griego, esta palabra es interpretada como pandemia o pestilencia. Pero sorprendentemente, y con las fieras de la tierra. La fiera significa los animales de este mundo. Sorprendentemente, la pandemia puede ser causada por los animales de este mundo. ¿Qué tal coronavirus? Coronavirus sí fue causado por los animales, ¿sí? Además, SARS, otro virus fue causado por los animales también. En esos días podemos ver muchas señales de los últimos tiempos. Por eso tenemos que ser los trabajadores para Dios. Porque yo pienso que hay poco tiempo para vivir para Dios. Pronto Jesucristo va a venir de nuevo. En ese tiempo, arrebatamiento va a ocurrir. Tenemos que estar preparados para ver a Dios. Lo primero, tenemos que revisar nuestra salvación. Aunque ustedes dijeron que ustedes reciben salvación, pero es muy importante revisar nuestra fe otra vez por la palabra. Si cuando Jesucristo venga de nuevo, habrán dos tipos de las personas, los salvos y las personas que no nacen de nuevo. Conforme a la Biblia, ustedes necesitan revisar su fe correctamente. Dios sabe quiénes son los salvos. ¿Sí? Tenemos que revisar nuestra fe por la palabra. Es muy, muy, muy importante. Vamos a buscar San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7, 22. Yo voy a leer. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sorprendentemente, ante el juicio de Dios, muchas personas fueron rechazados porque su fe no está correcta, según la Biblia. Estamos en los últimos tiempos, por eso es muy, muy importante revisar nuestra fe con la palabra. Aunque la situación es muy, muy peor, tenemos que acercar la palabra para checar o revisar nuestra fe. Es muy, muy sabio, es muy, muy importante. ¿Sí? Nadie sabe de su salvación correctamente. Cada persona puede tener la seguridad de ir al cielo, porque la salvación es hecha personalmente, individualmente. Por eso usted tiene que revisar su fe, sobre todo. Es muy, muy importante. Aunque su corazón está lleno con las cosas mundanas, aunque
su agenda es muy ocupada. Tenemos que revisar nuestra fe sobre todo, porque cuando Jesucristo venga de nuevo, Jesucristo va a discernir a los salvos y las personas que no nacen de nuevo. Por eso tenemos que obtener la seguridad de la salvación correctamente en la Biblia. Es muy importante. Aunque en nuestra iglesia hay muchas personas, hay muchos miembros, yo pienso que algunas personas no recibieron salvación. Por eso yo tengo una preocupación sobre su espíritu, especialmente entre los latinos, los demás latinos. Yo pienso que si algunas personas no recibieron salvación, yo no sé exactamente, pero de cualquier manera tenemos que revisar nuestra fe personalmente, porque estamos en los últimos tiempos. Es muy importante. Después de recibir salvación correctamente, podemos trabajar para Dios. Podemos ser los trabajadores en Dios. Es esencial ante Dios. Vamos a aprender algunas calidades de los trabajadores de Dios. ¿Cualidades tenemos que obtener para ser utilizados por Dios? Hay 3 calidades, como los trabajadores buenos en Dios. Lo primero, tenemos que ser diligentes ante Dios. Vamos a buscar Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículo 6. Proverbios capítulo 6, versículo 6. Para ser utilizados por Dios tenemos que ser más diligentes, ¿sí? Sin la diligencia nadie puede ser utilizados por Dios. Por eso la Biblia dice, tenemos que aprender esta postura de hormigas. Proverbios capítulo 6, versículo 6. Desde 6 hasta 8, yo voy a leer. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Vea la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernado, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento, ¿sí? Es muy milagroso, ¿sí? Sobre la preparación de hormigas. ¿Sí? En Proverbios capítulo 30, ¿sí? Sorprendentemente el autor de Proverbios capítulo 30 alabó la postura de la hormiga también, ¿sí? Proverbios capítulo 6, versículo 6, la Biblia dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Sorprendentemente, las hormigas quieren preparar algo. En la estación de abundancia, si ellos quieren ahorrar la comida para preparar la estación de pobre, ¿sí? Esto es muy sabio ante Dios, pero lamentablemente los perezosos no quieren preparar, ¿sí? Nada. Por eso en la estación de pobre ellos tienen que sufrir mucho. Como sabe, estamos en los últimos tiempos, ¿sí? En la estación de cosechar. Jesucristo va a venir pronto. En esos días tenemos que preparar la comida para sobrevivir. Sin la comida espiritual, nuestro espíritu puede sufrir mucho porque no hay la comida, ¿sí? La Biblia dice 7, la cual no teniendo capitán ni
gobernador ni señor. Aunque nadie los se miró, especialmente la hormiga, sorprendentemente las hormigas trabajan mucho para preparar la comida. Así que tal si en esos días si nadie está con ustedes en el tiempo de sermón. Si ahorita en su casa ustedes están mirando la pantalla, pero en este tiempo tenemos que sí, obtener la comida apropiada para usted, sí, para ustedes. ¿Sí? No está bien si escucha la palabra trabajando, como si cocinando, lavando, limpiando, está bien. ¿Sí? Tenemos que enfocarnos en la palabra, ¿sí? Con la Biblia, es muy importante. Nuestra postura ante Dios es muy importante también. Algunas personas quieren escuchar la palabra, ¿sí? Durmiendo o ¿sí? Comiendo, no está bien. Tenemos que ¿sí? Concentrar la palabra con nuestro corazón. Es muy, muy importante. Como si las hormigas parecen muy, muy ocupadas para ¿sí? obtener, para preparar la comida. Sí, especialmente tenemos que preparar la comida para nuestro espíritu siempre. Para esto tenemos que ser más diligentes. Muchas personas tratan de poner las excusas. ¿Sí? Oh, pastor, yo no tengo tiempo, yo soy muy ocupado. Yo estoy muy ocupado, por eso yo no puedo hacer mi tiempo para leer la Biblia. ¿Es verdad? No. Si cuando ustedes van al baño, usted puede llevar la Biblia, ¿sí? Además, en el baño usted puede leer. O después de comer, desayunar o almorzar, usted puede tener el tiempo de descanso, ¿sí? En ese tiempo usted puede leer la Biblia. Especialmente cada miércoles, cada domingo, si en un cierto tiempo usted tiene que hacer su tiempo para escuchar la palabra. Ustedes tienen que sentarse ante la pantalla para escuchar bien. Es muy importante. Si no escucha la palabra apropiadamente, sorprendentemente, su corazón va a perder el gozo en Dios. Su corazón va a ser muy, muy triste. Para llenar su corazón con la palabra es muy importante hacer su tiempo. ¿Sí? Vamos a buscar Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, Eclesiastes capítulo 10. Eclesiastes capítulo 10, versículo 18. Eclesiastes capítulo 10, versículo 18. Yo voy a leer. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. ¿Sí? Según la Biblia, si nuestra vida cristiana es considerada como una casa, ¿sí? Pero la Biblia dice, por la pereza se cae la techumbre. Por la pereza, ¿sí? Nuestra vida puede ser destruida, ¿sí? Nuestra vida cristiana puede ser destruida. Por eso tenemos que ser diligentes. ¿Qué significa ser diligente para construir nuestra vida cristiana bien? Versículo 18, 17. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu ley es hijo
de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. La Biblia dice, bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Para mantener nuestra fuerza, para mantener nuestro poder, está bien comer las cosas a nuestra hora. Eso significa que tenemos que comer la comida espiritual a tiempo, ¿sí? Apropiadamente. Es muy, muy importante. Para esto, si nuestra fe puede ser guardada. ¿Qué significa comer a nuestra hora? Eso significa escuchar la palabra cada miércoles, cada domingo. Es muy, muy importante. Si es posible, es correcto, si hace su tiempo para leer la Biblia por sí mismo. Si yo pienso que más de 30 minutos, ustedes tienen que hacer su tiempo para leer la Biblia cada día. Si vamos a buscar Salmos capítulo 128. Especialmente en nuestra iglesia hay algunas familias de los latinos, ¿sí? Pero aún los latinos tienen un interés sobre sus niños mucho, ¿sí? Queremos crecer, queremos educar a nuestros niños muy, muy bien. Esto es nuestro deseo. Pero si como los padres tenemos que enseñarlos con la Biblia, es muy, muy importante. Si 128, Salmos capítulo 128, versículo 3. 3 en 4. Y vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Entonces la Biblia dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Si antes en Israel la familia, los miembros de la familia usualmente se reunieron muchas veces, especialmente en la comunión, ellos comieron juntos. En la mesa, sí, alrededor de la mesa, ellos conversaron sobre Dios, sobre la palabra. Por eso ellos crecieron muy, muy bien. Lo primero, tenemos que hacer nuestro tiempo para comer juntos, especialmente en la noche, para cenar. En ese tiempo, ustedes tienen que enseñar la palabra para sus hijos. Es muy, muy importante. Además, ustedes tienen que ser un buen ejemplo para sus niños también, sus hijos. Muchas personas pueden ser hipócritas sin hacer nada. Ustedes tienen que ser buenas personas en este mundo. Ustedes no necesitan mentir. Ustedes no tienen que robar. Ustedes pueden enseñarlos con su palabra, pero antes de enseñarlos, ustedes tienen que ser un buen ejemplo. ¿Sí? Además, con sus palabras, ustedes tienen que enseñarlos, especialmente en la mesa. ¿Sí? Alrededor de la mesa, comiendo la comida, ustedes tienen que enseñar a sus hijos. Es muy, muy difícil enseñar a los hijos, ¿sí? Es muy, muy difícil. Por eso, cada momento, cada hora o cada día, especialmente comiendo la comida juntos, ustedes tienen que enseñarlos con la palabra. Es muy, muy, muy importante.
si es muy tonto o si ayudarlos con dinero solamente. Sí, mamá, si yo necesito comprar esto, ok, sí, usted puede comprar. Usted puede comprar. Ustedes pueden ayudarlos con dinero. Pero en vez de ayudarlos con dinero, tenemos que ayudarlos con la palabra. Es lo más importante. Solamente la palabra puede cambiar sus vidas. Por eso tenemos que implantar la palabra en su espíritu. Para esto tenemos que enseñarlos con la palabra más seguido, especialmente alrededor de la mesa. ¿Sí? Para esto, lo primero, ustedes tienen que leer la Biblia por sí mismos. ¿Sí? Pero algunos padres no quieren leer la Biblia. Sin leer la Biblia, ellos tratan de enseñar la palabra a sus hijos. No tiene sentido, es imposible, ¿sí? Para enseñar a sus hijos con la palabra, lo primero, ustedes tienen que leer la Biblia, lo primero. Ustedes tienen que escuchar la palabra mejor. ¿Sí? Por medio de esta postura, sus hijos pueden comprender. Mi padre es un buen cristiano o cristiana. Yo tengo que imitar su ejemplo. Ustedes tienen que ser un ejemplo, buen ejemplo para ellos. ¿Sí? Es muy importante. Para esto tenemos que ser más diligentes. ¿Sí? Cuando ustedes sean muy perezosos, ustedes no podrán hacer su tiempo para escuchar la palabra, para leer la Biblia. Para esto tenemos que ser más diligentes. Esto es la voluntad de Dios, ¿sí? Para ser los trabajadores buenos tenemos que ser más diligentes, especialmente en los últimos tiempos. Vamos a buscar Proverbios capítulo 10. ¿Comprendo? Sí. Proverbios capítulo 10, versículo 5. Versículo 5. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Así. El segundo, tenemos que mantener nuestra posición ante Dios. Especialmente en la estación de cosecha, los trabajadores tienen que estar en el campo en vez de en su casa. Capítulo 10, versículo 5, la Biblia dice, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Sí, en este tiempo hubo algunas personas que durmieron en su casa en vez de trabajar en el campo. Especialmente en la estación de cosecha, tenemos que estar en el campo para trabajar. Eso significa que tenemos que mantener nuestra posición siempre. Como sabe, en este mundo hay muchas tentaciones, por eso podemos perder nuestra posición. Aunque es muy difícil reunirnos juntos, tenemos que mantener nuestra posición en Dios. Podemos tener la comunión por medio de internet, ¿sí? Línea. Es muy importante también, pero no está bien perder nuestra posición. Algunas personas pueden cometer los errores. Ellos pueden cometer muchos pecados sin saber de su posición. Aunque ellos son los salvos, ellos pueden pueden estar en otro lugar afuera de Dios, ¿sí? Afuera a Dios, ¿sí? Como beber
con sus amigos o si fumar juntos con sus amigas, sí, no está bien. Sí, a veces podemos pasar nuestro tiempo con las personas en este mundo, sí, con las personas que no nacen nuevo para evangelizar. Pero no está bien si pasar nuestro tiempo para jugar juntos. No está bien. En vez de tener la comunión con los hermanos, si me gusta pasar mi tiempo con mis amigos, me gusta si jugar con ellos en vez de pasar mi tiempo con los hermanos. Yo tengo una duda sobre su salvación. Solamente si los salvos quieren pasar su tiempo con los hermanos en vez de las personas que no recibieron salvación. Porque ellos van a ir al infierno. Ellos son muertos ante Dios espiritualmente. ¿Cómo podemos, si pasa su tiempo, cómo podemos vivir con ellos? ¿Cómo podemos pasar nuestro tiempo jugando con ellos? Es imposible. Solamente los salvos tienen que pasar nuestro tiempo con los hermanos. Esto significa vivir en Dios. Esto significa mantener nuestra posición en Dios. Es muy importante. Aunque estamos separados en este mundo, nuestro espíritu es uno, ¿sí? Espiritualmente tenemos que vivir juntos. Eso significa tenemos que tener interés en las cosas, en la iglesia. Tenemos que cuidar las almas perdidas juntos, ¿sí? Tenemos que ser unidos en Dios. Esto es mantener nuestra posición en Dios. Pero lamentablemente, Proverbios capítulo 10, hay algunas personas que estaban durmiendo en su casa en vez de trabajar en el campo, ¿sí? Igualmente podemos dormir espiritualmente en este mundo en vez de vivir en la iglesia, ¿sí? Vamos a buscar Jeremías capítulo 13. Jeremías capítulo 13. Jeremías capítulo 13, versículo 1. Esto es una parábola de cinto de lino. Yo voy a leer. Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y ciñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Si usted sabe, si cinto, esto es cinturón, ¿sí? Usted sabe, cinturón tiene que estar, ¿dónde? Lomo, ¿sí? Lomo, es muy importante. Pero lamentablemente, si esta persona perdió su cinturón, su cinto, a veces él puso este cinto en el agua. Así, versículo 6 y 7. Yo voy a leer. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto te mandé esconder allá. 7. Entonces fui a Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno, ¿sí? Lamentablemente, esta persona puso su cinturón en el agua en vez de su lomo. Por eso, lamentablemente, este cinturón no sirvió de nada, ¿sí? Igualmente, si los salvos tienen que mantener su posición, tenemos que mantener en Dios siempre. Esto es nuestra responsabilidad. Esto es nuestro deberes. Tenemos que mantener nuestra posición siempre, ¿sí? Vamos a buscar Primera de Pedro.
Primera de Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Uno, 13. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La Biblia dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestros entendimientos, sed sobrios, ¿sí? Por eso tenemos que pensar nuestra posición. La Biblia dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, porque tenemos la naturaleza pecaminosa. Por eso podemos ser tentados por las cosas mundanas. Queremos pasar nuestro tiempo con las personas mundanas. Queremos disfrutar las cosas mundanas también, pero tenemos que evitar. Tenemos que evitar esas cosas mundanas más. Si por medio de esto podemos mantener nuestra posición en Dios. Especialmente como los trabajadores de los últimos tiempos tenemos que mantener nuestra posición. Usted sabe de ley David. Ley David era una ley muy bueno en el pasado, pero como ustedes saben, él cometió un error porque él perdió su posición, especialmente en la pelea, especialmente en la lucha. Él tenía que ir al campo, pero lamentablemente él estaba en su casa, por eso él cometió un error. Vamos a buscar Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Yo voy a leer Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Yo voy a leer. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Si rey David tenía que ir a campo para pelear contra sus enemigos, pero lamentablemente él cometió un error. Él estaba en su casa. Palacio, sí. Su casa. Por eso, lamentablemente, por su pereza, él cometió un error. Versículo 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Lamentablemente, en ese tiempo, rey David vio una mujer muy bonita. Por eso él cometió adulterio. Él mató, ¿sí?, a su soldado, ¿sí? Por la pereza, él cometió los pecados muy grandes, porque él no estaba en la guerra, él estaba en su casa en vez de pelear contra sus enemigos. En este mundo tenemos que
pelear contra Satanás, contra las almas perdidas, siempre. Pero en esta estación podemos perder nuestra posición fácilmente. Vamos a buscar Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Vamos a leer juntos, 1, 2, 3. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Así, este mensaje es sobre Demas. Demas era un discípulo de apóstol Pablo. Ellos trabajaron juntos, pero lamentablemente Demas se dejó de apóstol Pablo para buscar las cosas mundanas. Y ustedes pueden ser utilizados por Dios ahorita, pero cuando ustedes si no queden en Dios, cuando ustedes pierdan su posición en Dios, ustedes no podrán ser utilizados por Dios constantemente. Siempre tenemos que estar despiertos para mantener nuestra posición. Tenemos que escuchar la voz de Dios siempre, especialmente por medio de nuestra conciencia, ¿sí? Por medio de la palabra, por medio de la comunión con los hermanos. Es muy, muy importante. Especialmente este tiempo parece muy, muy peligroso, porque yo pienso que Satanás está trabajando muy, muy diligentemente. Por eso, los salvos pueden ser atacados por Satanás. Además, ellos pueden caer en su fe. Para esto, para protegernos, para proteger nuestra fe, tenemos que mantener nuestra posición ante Dios siempre. Es muy, muy importante. ¿Sí? Esto es muy importante, por eso esto es el orden de Dios. Después de recibir salvación, tenemos que permanecer en la iglesia, tenemos que permanecer en Dios siempre para proteger nuestra fe contra Satanás, contra los enemigos de este mundo. ¿Sí? Vamos a buscar San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, versículo 14. 14, 15. Yo voy a leer. Yo soy un buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. 15. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Según la Biblia, Jesucristo es considerado un buen pastor. ¿Sí? Buen pastor siempre proteja sus ovejas, ¿sí? Ovejas, porque para buen pastor, las ovejas, las ovejas son muy, muy importantes. Y para un agricultor, un grano es muy, muy precioso, ¿sí? Precioso. Igualmente, ante Dios, todas las almas son muy, muy importantes. Tenemos que pensar en qué tan importantes todos los salvos, todas las almas en este mundo. Es muy, muy importante. Especialmente los trabajadores tienen que pensar en la importancia de las almas en este mundo. Lo primero, tenemos que cuidar las almas perdidas. Alrededor de nosotros hay muchas almas perdidas. Ellos van a ir al infierno. Ellos no saben de su destino. Por eso tenemos que estar despiertos para salvarlos en este mundo. ¿Sí? Es muy, muy importante.
como yo expliqué, la venida de Jesucristo está muy, muy cerca. Por eso tenemos que pensar en el destino de nuestra familia, nuestros vecinos, ¿sí? Ellos no saben de su destino. Ellos parecen muy, muy ocupados para así, ganar más dinero, para vivir la vida cómoda, ¿sí? Ellos quieren obtener más cosas en este mundo, pero ellos no tienen interés en la bendición espiritual. Tenemos que evangelizarnos, porque ellos tienen que ir al infierno finalmente, ¿sí? Vamos a buscar San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3, versículo 12. San Mateo capítulo 3, versículo 12. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Su aventador está en su mano y limpiará a su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Como sabe, ante Dios hay dos tipos de las personas. Un tipo es que trigo, otro es que paja, la paja, ¿sí? Solamente el trigo puede ser llevado por Dios, pero lamentablemente la paja va a ser abandonada o dejada por Dios, ¿sí? Aunque en este mundo hay muchas personas que van a la iglesia, que creen en Dios. Yo voy a la iglesia católica, yo voy a ir a la iglesia cristiana, ¿sí? La denominación, los tipos de la iglesia no son importantes. Solamente los salvos pueden ir al cielo. ¿Cómo ellos pueden recibir salvación? ¿Cómo ellos pueden nacer nuevo? Por la palabra. Por eso tenemos que darles la oportunidad de escuchar la palabra para su espíritu. Vamos a buscar San Juan capítulo 20. ¿23? 23. Yo voy a leer. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Así. Según la Biblia, los discípulos tuvieron la palabra. Por medio de la palabra, más personas pudieron recibir salvación. Pero cuando ellos no se predicaron la palabra, nadie pudo recibir salvación. ¿Sí? Igualmente, esto es nuestra responsabilidad. Tenemos que predicar más seguido. Por medio de nuestra predicación, más y más pueden escuchar la palabra, el Evangelio, para ir al cielo. Esto es nuestra responsabilidad. Si los trabajadores de Dios tenemos que buscar las almas perdidas para predicar más, ¿sí? Por medio del Evangelio, más almas pueden recibir salvación, pueden nacer nuevo, ¿sí? Por eso la Biblia dice, somos trabajadores de Dios, ¿sí? Sin nosotros, Dios no puede trabajar bien. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer juntos. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios.
somos llamados como colaboradores, ¿sí? Eso significa, sin nuestra ayuda, Dios no puede trabajar apropiadamente. Tenemos que apoyar a Dios. ¿Cómo? Tenemos que ser más diligente, además tenemos que predicar más seguido. Esto es nuestra deberes, ¿sí? Nuestros deberes. Es muy, muy importante, ¿sí? Además, tenemos que atender, tenemos que cuidar los hermanos también, ¿sí? Ante Dios, los hermanos son considerados como tesoros, buen tesoros. Es muy, muy importante. Vamos a buscar Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, versículo 17. El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3, versículo 17. Yo voy a leer. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová, de los ejércitos en el día en que yo actué. Los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Según la Biblia dice, somos los tesoros de Dios, ¿sí? Cuando Jesucristo se venga de nuevo, Dios va a considerarnos como un tesoro. Además, otros hermanos son los tesoros de Dios. No está bien juzgar otras personas, no está bien insultar a otros hermanos en la iglesia. Tenemos que cuidar unos a otros, tenemos que amar a unos a otros. Esto es nuestra responsabilidad. Tenemos que amar más y más. Versículo 18, la Biblia dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. La Biblia dice, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios sabe de nuestra vida. Por eso cuando Jesucristo venga, Dios va a discernir quienes sirven a Dios muy, muy bien, ¿sí? ¿Qué significa servir a Dios? Eso significa servir a los hermanos. Los hermanos. Cuando ustedes tratan de preparar la comida para los hermanos, eso significa servir a Dios. Cuando ustedes perdonan a los hermanos, eso significa servir a Dios. Cuando ustedes preparan algo, cuando ustedes ayudan a sus amigos o los hermanos en la iglesia, eso significa servir a Dios. Por eso, hasta la venida de Jesucristo tenemos que ayudar los hermanos también en la iglesia. Tenemos que amar los hermanos en la iglesia también. Para esto podemos complacer a Dios, ¿sí? Es muy, muy difícil ser los trabajadores en Dios, ¿sí? Pero tenemos que ser los trabajadores en Dios, porque esto es el deseo de Dios. Dios está buscando los trabajadores para Dios, ¿sí? Tenemos que estar preparados para ser labradores, ¿es correcto? Sí, labradores de Dios, ¿sí? O trabajadores de Dios, ¿sí? Para esto, lo primero tenemos que ser más diligentes, ¿sí? Vamos a regresar a San Mateo capítulo 9. San Mateo capítulo 9, versículo 37. San Mateo capítulo 9, versículo 37, 38, dos versículos, vamos a leer juntos, 1, 2, 3. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues el Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
si según la Biblia, Dios está buscando los trabajadores o obreros de Dios, ¿sí? Para cosechar más almas, ¿sí? Para esto tenemos que obtener algunas ¿sí? calidades. Lo primero, tenemos que ser más diligentes, es muy, muy importante. Además, tenemos que mantener nuestra posición ante Dios, ¿sí? El tercero es, tenemos que cuidar las almas perdidas o los hermanos en la iglesia. Esto es la voluntad de Dios. Por medio de esto podemos ser los trabajadores en Dios, ¿sí? Además, ustedes pueden ser utilizados por Dios más y más, ¿sí? Vamos a orar juntos. Muchas gracias por darnos esta oportunidad para estudiar tu palabra. Somos muy débiles y somos muy ignorantes ante ti. Por favor, enséñanos con tu palabra siempre. Si hoy aprendimos cómo ser los trabajadores en ti, tenemos que ser más diligentes, tenemos que mantener nuestra posición ante ti. Además, tenemos que amar unos a otros para glorificar tu nombre. Por favor, ayúdanos con tu sabiduría. Confiamos solo en ti. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias.